aleatorios en la capital departamental. La cantidad de casos positivos en todo el país, desde el comienzo del brote, subió a 803. Uruguay puso a disposición su capacidad de procesar test de coronavirus para que se realicen análisis en la población de Santana do Livramento. Actualmente las autoridades sanitarias de Brasil utilizan un tipo de test menos preciso que el que se realiza en Uruguay, lo que genera preocupación de este lado de la frontera. El PIT-CNT anunció una movilización contra la LUC el próximo jueves 4 de junio en las afueras del Parlamento, según anunció el secretario general de la central, Marcelo Abdala. Además, se realizará un paro parcial de 9 a 13 horas en Montevideo y en la zona metropolitana, mientras que en el interior, cada plenario departamental resolverá la forma de movilización. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que dará a Uruguay más de 1.700 millones de dólares en desembolsos y nuevos instrumentos de crédito disponibles para hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. Ya se concretó el desembolso por 1.050 millones de dólares de créditos contingentes, al que se suma un crédito de 350 millones para el fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal. A los 79 años de edad, falleció el compositor y exdirector de la Filarmónica de Montevideo, Federico García Vigil. Maestro y compositor, fue galardonado a nivel nacional e internacional. También dirigió orquestas en otros países del continente, Europa, y fue director de ópera. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta edición central de Red Informativa, que ya comienza rápidamente repasando los datos actualizados del COVID-19 aquí en nuestro país, el comunicado que emitiera el Sistema Nacional de Emergencias esta noche y que tiene particular información vinculada a lo que está pasando en la frontera, puntualmente en el departamento de Rivera. Bueno, en esta jornada hasta el momento se han registrado, dijo el SINAE, 803 casos positivos de coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. De ese total, 650 ya se recuperaron, 22 personas han perdido la vida. Actualmente hay 131 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, ninguna en cuidados intermedios. En relación a la situación en el departamento de Rivera, en el día de hoy se sumaron 8 casos nuevos, todos ellos provenientes de nexos epidemiológicos con casos confirmados. En lo que tiene que ver con la coordinación del Instituto Nacional de Estadística, el SINAE señala que se realizaron en esta jornada más de 260 análisis aleatorios allí en el departamento de Rivera. Los departamentos con casos activos al día de hoy son 7: Artigas, Canelones, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera y el departamento de San José. Y vamos a seguir precisamente hablando de este tema allí en Rivera, donde en esta jornada se realizaron hisopados aleatorios al personal de la salud y también a parte de la población. Se realizaron 38 hisopados al personal de salud asistencial y fueron todos negativos. Lo que significa que las medidas adoptadas por el hospital han sido las correctas. Resultado que nos dejó muy contentos justamente por eso. O sea, indican que están trabajando con todas las medidas de bioseguridad y las están usando correctamente y se están siguiendo los protocolos. Evidentemente todos los días es un trabajo de hormiga de corregir cosas, ¿verdad? Pero que se van ajustando en la marcha. Allí teníamos la palabra de la subdirectora del hospital local, Magela Campos. Ahora vamos a contarles que tras los casos confirmados así en el departamento de Rivera, fuertes controles militares están realizando controles para quienes ingresan y salen de la capital departamental. Ya comenzamos a operar el otro puesto de control acá en el extremo de la ciudad, con la finalidad de tratar de minimizar el tránsito de la población para evitar un poco la propagación de lo que es este virus, ¿no?
¿Qué precisamente se está solicitando a los que circulen por esta zona? Bueno, básicamente tratamos de identificar que sean residentes de la zona para que aquellos que no son de acá de la región, decirle que interiorizarlo de que cuál es el riesgo que están corriendo al concurrir a un lugar donde existe un foco de coronavirus y tratar de exhortarlos a maximizar el uso de las medidas sanitarias para tratar de protegerse. Creo que es una buena medida. ¿No le causa ningún incómodo mostrar los documentos? No, incómodo ninguno. Creo que el ciudadano que está bien tiene que apoyar ese tipo de medidas que están tomando. ¿Cree que es positivo? ¿Bien aportar? Sí, siempre, creo que sí. Brasileño. Brasileño, ¿qué le parecen estas medidas de control? No, impecable. Solo todo para arreglar mismo, ¿no? ¿Ya pasó algún momento por acá o es la primera vez que está pasando? No, esa es mi paso directo a mi ruta, ¿no? Ahí es la primera vez que veo. Me parece bárbaro. Hay que tener, no adelanta, no es de la manera que está la cosa. ¿Qué vamos a hacer? No hay otra. Lo que tiene que ver con los demás controles. Hablamos sobre rutas nacionales, tanto Ruta 5 como Ruta 27. ¿Allí ha disminuido el movimiento o se mantiene al igual que días anteriores? No, en estos últimos días ha disminuido el movimiento, incluso en la ruta particularmente también hay un movimiento menor de lo que estamos acostumbrados a lo que es la semana anterior, por ejemplo. El comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Fregosi, ha estado recorriendo los puestos de frontera y en las últimas horas anunció que se van a reforzar los puestos allí en el departamento de Rivera con personal de otros departamentos. Sí, bueno, justamente hoy estamos en este puesto, que es un puesto nuevo que pusimos aquí en la ciudad. Venimos del otro, allá sobre Rivera Chico. Obviamente que es mayor cantidad de medios, mayor cantidad de personal, y ya estamos empezando a traer, estamos balanceando la posibilidad de traer personal de otras ciudades a trabajar y a reemplazar parcialmente a la gente de Rivera y de Artigas, que estos días ha estado bastante exigida. Digo pensando porque el mover gente de otro lado también implica traer a una zona de un foco desarrollado, de un foco importante, traer gente de otro lado que va a tener que en algún momento volver. Entonces estamos analizando, todavía le vamos a pedir un poco más a la gente de Rivera, un esfuerzo adicional, pero es realmente necesario considerar esa posibilidad de traer personal, que es el recurso obviamente más importante, pero también que tiene sus necesidades personales que tenemos que atender. Lo que tiene que ver también con los controles de frontera, que fueron ya instalados hace algún tiempo. ¿Qué balance se hace al recorrer también aquí en Rivera y recorrer otra zona de frontera? Nosotros arrancamos hace el 16 de marzo, empezamos con las operaciones de frontera, que era lo que nos mandataba la ley. Y obviamente que arrancamos orientados más hacia la parte de establecer las condiciones de seguridad, de apuntar más hacia determinado tipo de ilícito, pero a medida que se fue desarrollando la emergencia sanitaria, nuestra misión fue cambiando y se fue girando hacia el control migratorio y ahora también en la colaboración de la emergencia sanitaria en sí. Es decir, que acá ya se está instalando la Intendencia, va a instalar también una parte de contribuir a disminuir la carga viral en los vehículos. Nosotros vamos a tratar de obtener los medios para ayudar con tomar temperatura, como se está haciendo en otros lugares, y contribuyendo también en cierta medida a bajar o a reducir el impacto posible desde el punto de vista sanitario. A todo esto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en estas últimas horas que se comenzará a realizar un control binacional para evitar la propagación del coronavirus al departamento de Rivera. Se puso en marcha operativamente el acuerdo con Brasil para el control sanitario en la frontera. Implica muchas cosas, ¿no? Implica medidas de protocolo para los comercios, de distanciamiento físico sostenible, de uso tapaboca, de uso de alcohol en gel, de costumbres, de un test de hisopado para saber cuál es la carga viral del departamento de Rivera. En este momento se están haciendo 1.180 test por parte de ACE aleatorios con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística en 4 días para saber un poquito cuál es la carga viral y sobre todo la circulación viral en el departamento. El secretario de la Presidencia se refirió también al reclamo realizado por quienes diariamente hacen compras en Brasil, donde la situación sanitaria está complicada. Y además barato, ese es el tema, ¿no?
en eso. Y que hay gente que vive de eso. Con esas cosas es muy difícil trabajar, ¿verdad? La realidad pasa por arriba. Por eso hay que apelar siempre a la voluntad de la gente. Lo que tenemos que separar es los ciudadanos binacionales, los residentes sean uruguayos o brasileros, pero que sean binacionales, que trabajan en un lado, viven en el otro. Eso es normal, es imposible de pararlo. Ahora, si vos vas de otro departamento a esas localidades y sobre todo vas al lado brasilero para hacer tus compras y traértela, bueno, en definitiva eso es lo que hay que parar. Señores, a todo esto les contamos que Uruguay ofreció su cronograma de testeos a Brasil para implementarlos en la frontera. Uruguay puso a disposición su capacidad para procesar test de coronavirus a las autoridades sanitarias brasileñas con el objetivo de que puedan llevarse adelante pruebas en la población de Santana do Livramento, según indicó una fuente de ACE a Telemundo. La propuesta se enmarca en un acuerdo entre ambos países que fue firmado en 2002 e invocado el lunes por el presidente Luis Lacalle Pou en una reunión que mantuvo con su par brasileño Jair Bolsonaro. El acuerdo permite coordinar acciones sanitarias y facilitar a los ciudadanos que viven en ciudades binacionales acceder a los servicios de salud de un lado y otro de la frontera. Según indicó la fuente, se espera que Brasil resuelva si hará o no uso de la colaboración ofrecida. En Santana do Livramento son 34 los casos confirmados de coronavirus. En tanto, en Rivera, hasta el martes se registraban 30 casos activos. La forma en la que Brasil analiza los casos sospechosos de COVID-19 preocupa a las autoridades sanitarias uruguayas. En Uruguay se utilizan los test de reacción en cadena de polimerasa, o PCR por sus siglas en inglés. Aunque no es infalible, se trata del método más confiable para detectar casos de coronavirus y consiste en extraer una muestra o dos con un hisopo que se introduce en la nariz y la garganta, el cual luego se procesa en un laboratorio. En Brasil, en cambio, se utilizan test serológicos que funcionan mediante la extracción de sangre, la cual se analiza para detectar los anticuerpos que se generan en una persona que padece la enfermedad. Esta técnica es menos precisa, por lo que arroja mayor cantidad de casos de falsos positivos y falsos negativos. Sin embargo, se trata de la prueba más barata y la que se procesa con mayor facilidad. Ante la escasez de test de PCR, Brasil las está utilizando aun cuando la Organización Mundial de la Salud desaconseja su uso para diagnosticar pacientes con la enfermedad. La propuesta de Uruguay se da en el entendido de que la situación de Santana do Livramento, aún estando en el territorio de otro país, es clave para definir lo que pase con su ciudad hermana, Rivera, donde en los últimos días se ha dado una explosión de casos y 2 fallecimientos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió esta tarde con el canciller Ernesto Talvi para analizar la situación en la frontera. El presidente habló con el presidente de Brasil y acordaron poner en marcha este mecanismo. Ahora la Cancillería, por supuesto que en coordinación con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con la Intendencia de Rivera, estamos poniendo en marcha el proceso porque como involucra a otro país, Cancillería tiene que coordinarlo. Medidas espejos, por ejemplo, entre Santana do Livramento y Rivera, ¿esa es la idea? La manera, creo yo, más clara de ponerlo es, como decimos siempre, esta es una ciudad. Son 2 países. Entonces, necesitamos que las medidas sanitarias de un lado y otro de la ciudad, siendo la misma ciudad, sean efectivamente espejo. Y que haya los mismos estándares de seguridad de un lado y del otro, el mismo tipo de controles, el mismo tipo de medidas de distanciamiento social, de prevención. Hay muy buen vínculo ya entre la prefeita y la intendenta de Rivera, pero no se olviden que Brasil es un país federal, tiene las intendencias, tiene los estados, tiene el gobierno federal y por ende a veces las cosas son un poquito más complicadas que en el nuestro, pero yo creo que en los próximos días esto se va a poner en marcha. Nosotros estamos trabajando en este momento con la Cancillería brasileña en poner esto en marcha. El Estado sigue funcionando, inestabilidad política y sacudones políticos tienen todos los países. Nosotros no nos toca ni nos corresponde juzgarlo. Si eso está afectando el trabajo bilateral, la respuesta es no, porque hay un Estado que al margen de los, como digo, de los sacudones políticos que todos los países tienen, sigue funcionando. No nos está afectando desde el momento en que el Uruguay está tomando medidas
muy estrictas, ya se tomaron hace bastantes días de este lado de la frontera, y en segundo lugar, que Brasil, más allá de lo que haga en el resto del país, está dispuesto a tomar medidas cooperativas y similares a un lado y otro de la frontera. La Intendencia de Rivera fiscalizará lo que son las reuniones religiosas y los comercios para que no haya faltas y también que no cumplan con lo que es la emergencia sanitaria, puntualmente las medidas que se han venido tomando. Estos últimos, hablamos de los comercios, podrían ser inhabilitados. La Intendencia de Rivera resolvió que funcionarios de la Dirección de Higiene y de la Dirección General fiscalicen las reuniones religiosas luego que se disipara el virus en la ciudad tras el encuentro umbandista. En un comunicado emitido ayer a última hora, exhorta a la ciudadanía a extremar las medidas de concurrencia. Además, dispuso que el cuerpo inspectivo verifique el estado sanitario de comercios. Los que no acaten las normas serán observados y, si persisten, la comuna podría llegar a la inhabilitación fundamentada en el incumplimiento de las reglas sanitarias. La Intendencia también resolvió la fiscalización de deportes de contacto. Ya están habilitados los que se desarrollan al aire libre, como los ecuestres, tenis y automovilismo. La intendenta Alma Galup admitió preocupación por el tránsito de personas hacia y desde el departamento. Consideró que deben extremarse los controles en el transporte interdepartamental o una declaración jurada del pasajero. Además, reclama el uso de tapabocas en esas unidades. La jerarca confirmó que la Intendencia ha tenido gran dificultad para adquirir termómetros que permiten controlar la temperatura de la población. Estimó que cuando los reciban tendrán que ser instalados en puntos estratégicos de la ciudad en coordinación con el Ministerio de Defensa. Un laboratorio del departamento de Tacuarembó comenzó a procesar test de COVID-19. Según informaron, se harán hasta 50 pruebas diarias. El laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Tacuarembó comenzó en la tarde de este martes a procesar test de coronavirus como parte de la estrategia de las autoridades sanitarias para reforzar la capacidad de análisis en el norte del país. El laboratorio había sido inaugurado el pasado 13 de mayo en un trabajo conjunto entre la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y ACE. Sin embargo, no fue hasta este martes que quedó finalmente operativo, ya que primero se debió capacitar al personal en el procesamiento de test PCR. Este laboratorio tiene capacidad de procesar hasta 50 test diarios, aunque se espera llevarlo a 100 con el objetivo de cubrir la demanda de la ciudad de Rivera, donde en los últimos días se produjo un importante aumento de casos de COVID-19. De Rivera nos vamos ahora al departamento de Artigas, donde comenzaron a fumigar las calles del centro de la capital departamental para evitar contagios. La Intendencia de Artigas, junto a bomberos, comenzó con una desinfección total desde el Puente Internacional de la Concordia, Avenida El Ecuador y las principales calles del centro de la capital departamental. Tarea a solicitud del encargado de SECOET, que nos propuso de hacer esta tarea, a nosotros nos pareció importante. También queremos aprovechar la oportunidad para agradecer al jefe de bomberos que está colaborando con el camioncito y con un funcionario. Creemos que es una tarea muy importante. Vamos a realizar hoy toda la avenida del Ecuador. Primero hicimos todo el predio, todo lo que es las afueras de Gremeda, que es el lugar donde arrancó el tema del virus. ¿Existe preocupación, director, por los casos, por ejemplo, que han aumentado tanto en la frontera con Uruguay del lado brasileño, pero también en Rivera? Es verdad, nosotros estamos cercados prácticamente, y todo lo que podamos hacer para colaborar, que pienso que es bienvenido, ¿no? La verdad que nosotros entendemos que es una manera de desinfectar y aplacar un poco el virus. Estamos trabajando desde que comenzó esto, haciendo la desinfección, no solamente por la avenida, sino también en otros lugares donde hay mucha concentración de gente, y la verdad que ha estado funcionando bastante bien. Claro, todo lo que es de precaución para que no haya tantos casos en Artigas. ¿Existe preocupación en las autoridades, principalmente usted también, que es una de las autoridades del Ministerio del Interior, con los casos que están creciendo en la frontera y también en Rivera, por ejemplo? ¿Se tiene miedo que llegue a Artigas todo esto? Sí, no sé si miedo, pero preocupación sí, porque como somos países vecinos, es muy probable. Estamos trabajando muy bien toda la parte de la frontera, pero no quita que pueda pasar
vamos a decir, el virus para este lado, ¿no? Nos vamos ahora a otras informaciones. Les contamos que el presidente del CODICEN, Robert Silva, señaló que se analiza la posibilidad de realizar pruebas de evaluación al regreso de las clases. Estamos instrumentando una instancia que nos permita saber el grado de avance de los aprendizajes en líneas generales en todos los niveles. Perfecto. Tenemos una propuesta que la está trabajando la Dirección de Planeamiento Educativo del CODICEN, en que se ha constituido un grupo, y ojalá tengamos un primer avance esta semana y seguiremos avanzando. Perfecto. Las clases presenciales nosotros las vamos a retomar en su totalidad, reitero, si las cosas siguen como vienen hasta ahora, el 29, y a partir de ahí instrumentaremos un conjunto de acciones que además estamos trabajando en un conjunto de medidas a anunciar prontamente para acompañar. Ayer estuve reunido con el presidente del Plan Ceibal, estuvimos trabajando en escenarios hipotéticos, incluida la conectividad, facilitación o facilidades en ese tema, en fin, creemos que podemos anunciar un conjunto de medidas que acompañen a las comunidades, porque, y con esto redondeo, pero es bueno dejarlo en evidencia, ¿no? Bien. Lo he dicho 500 veces. Bien. La educación que nosotros dejamos el 13 de marzo está muy lejos de ser la que vamos a empezar a volver a partir del 1 paulatinamente. Entonces, nosotros no creamos que volvemos a la presencialidad y va a ser todo color de rosa. No, señores. Nosotros volvemos a la presencialidad. Señores, esta noche el canciller de la República, Ernesto Talvi, se refirió a la situación de los uruguayos que quieren volver a nuestro país en el marco de esta pandemia mundial. Daniel, estamos trabajando en muchas cosas. En este momento tenemos un número significativo de uruguayos que, no siendo varados, ya no los podemos llamar más varados. Varados eran los que tenían intención de volver para nosotros antes del 12 de abril. Ahora tenemos un montón de uruguayos que por distintas circunstancias quieren volver. Algunos de ellos en situación más vulnerable que otros. Vamos a trabajar y estamos trabajando. Tenemos plena conciencia de que tenemos ciudadanos en Cuba, en República Dominicana, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Colombia y en otras partes. Vamos a trabajar sobre la base de buscar acuerdos puntuales como el que ahora logramos con España para que venga Iberia. Estamos trabajando con la empresa Copa para ver si podemos tener un charter de la empresa que venga a Montevideo desde alguno de esos países o grupos de países. Vamos a trabajar en soluciones puntuales y en procurar el restablecimiento de líneas comerciales. Les pedimos en esto comprensión, no es que no nos estamos ocupando, no es que nos estamos preocupando, simplemente que hay una diáspora enorme, más de 500.000 de uruguayos afuera, y muchos ahora por estas circunstancias quieren regresar al país. Tenemos que procesarlo una vez habiendo traído a todos los varados de una manera que el país la pueda afrontar, pero sí nos preocupa y nos ocupa. Continúa la polémica en torno a la ley de urgente consideración. Precisamente en esta jornada, la comisión del Senado que analiza el proyecto comenzó su votación. En este marco se generó un cruce entre los senadores del Frente Amplio, Charles Carrera, y del Partido Nacional, Jorge Gandini. Charles Carrera describió como caótica la votación del proyecto, con cambios a último momento y modificación de gran parte del texto original. Gandini le respondió que se necesitaba autoridad moral para hablar de caos, y el senador opositor replicó que Gandini seguía haciendo gandiniadas. Vino un proyecto del Poder Ejecutivo que fue totalmente modificado aquí por los ministros y por la coalición de gobierno. Entonces fue caótico y eso fue lo que denunció ayer. Pero si él cada vez que tiene que hacer referencia para defender a su gobierno va a hacer alusión a una mentira que instalaron acerca de ANCAP, eso no es válido. Y lo que dije sí claramente que es una gandineada la que hace. La respuesta de Gandini no demoró. Poco, muy poco para un senador opositor. Cuando faltan argumentos aparece la descalificación y el mote, desvío común en tiempos de redes. Sentado en comisión a 4 metros, me lo manda a decir por acá. ¿Tienen discrepancias? Las tienen. ¿No están de acuerdo con muchas cosas? Es lógico, está bien y es respetable. No nos pueden acusar de caos. Mucho menos lo que lo hicieron. ¿Es Charles Carrera el que habla de caos?
el que era director general del Ministerio del Interior, que nos dejó un país con 30.000 rapiñas por año y 400 asesinados por día, y unas cárceles donde se nos acusa de que se comete tortura con los presos, y el caos es que ayer le presentamos una docena de artículos que todavía no habíamos podido mandarles. Me parece que hacerse las víctimas no es serio. Otras informaciones: a los 79 años de edad falleció el maestro Federico García Vigil. La carrera musical de Federico García Vigil lo llevó por diferentes estilos y países. Fue parte de los Hot Blowers en la década de 1950, junto a Hugo y Osvaldo Fattoruso y Cacho de la Cruz. También tocó el bajo con Rubén Rada en la época de la explosión del hit de Las Manzanas. Realizó arreglos musicales para diversos artistas y también compuso la música para múltiples obras de teatro. Federico García Vigil fue contrabajista durante años en la Orquesta del Sodre y fuera del país. Sus comienzos a temprana edad fueron al piano en el Conservatorio Guillermo Collier y siguió perfeccionándose en armonía con Fabio Landa. Fue becado para estudiar en Buenos Aires y Francia y emigró durante los años de la dictadura. Con el retorno de la democracia, la Intendencia de Montevideo lo contrató como director musical. Allí comenzó un proceso en el que incrementó el número de músicos de la orquesta con el fin de interpretar los repertorios sinfónicos que se programaban. Durante la dictadura no podía pasar ni por la Puerta del Solís. Lo primero que hicieron fue llamar a ese señor que estaba dirigiendo por todo el mundo, pero acá no, traerlo y decirle: señor, tome esta orquesta. Y dije: bueno, muy bien, voy a aceptarlo, soy uruguayo y en este momento de democracia en el Uruguay tengo que estar. Pero esta orquesta yo la quiero transformar. De la vieja Sinfónica Municipal, que eran 30 músicos mal pagos, quiero pasar a una gran orquesta que va a ser la Filarmónica de Montevideo. Bien paga. Luego llegó a ser el titular de la Orquesta Sinfónica de Bogotá hasta 1993, cuando fue convocado para asumir la dirección de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en la que estuvo hasta su retiro en 2007. Su trabajo al frente de esta hizo trascender el rol tradicional de una orquesta para transformarla en un patrimonio cultural de la ciudad. Diversificó su oferta cultural con espectáculos como Galas del Tango, Filarmónica Cartoon, Filarmónica Jazz y Adagio a Citarrosa. Era muy arriesgado que la Orquesta Filarmónica de Montevideo hiciera una temporada de música típica de tango. Era una cosa en aquel momento bastante revolucionaria y fue una maravilla. A partir de ese momento, pues Montevideo pasó a tener la orquesta de su ciudad, la orquesta de tango de su ciudad, y era la Filarmónica de Montevideo. O sea, una deuda que tenía la Orquesta Filarmónica con la música nacional, ¿no? Nosotros teníamos esta ciudad y esta ciudad la hicimos volar. Así, desde la orquesta se impulsó el desarrollo de talentos jóvenes, la difusión y registro de la música nacional, recordó la Intendencia de Montevideo en su sitio web. Su última gran acción frente a la Filarmónica fue la creación y estreno de su ópera Il Duce, que dirigió en el Teatro Solís, ya como director invitado. Señores, es tiempo de hacer la primera pausa. Al regreso, entre otros temas, el ministro Bartol anunció más medidas de asistencia a quienes están en el sector informal. Vamos a estar repasando su palabra en los próximos minutos. También desde el PIT-CNT se anunció una movilización con paro parcial para los primeros días del mes de junio. Esto en contra de lo que es la ley de urgente consideración. La pausa y seguimos. En Movistar estamos pensando en vos y sabemos que precisás estar más comunicado. Por eso hicimos el paquete Duo XL más accesible para vos y le bajamos el precio. Ahora por 150 pesos tenés 15 GB de día más 30 GB de noche para usarlos en la semana. Bájate la app Mi Movistar y activalo. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este Casino & Resort.
Lanzan, experto en turismo y entretenimiento. 3 meses intensivos con doble titulación, cursos prácticos en el hotel y teóricos en la sede de Punta del Este de la UDE, a cargo de los mejores profesionales de la ciudad turística más importante de Sudamérica. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este respaldan experto en turismo y entretenimiento. Informes e inscripciones, info@ude.edu.uy. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en Plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte y en el año 2007 fue que empezó el primer Jack, el azul, que fue el primer Jack que entró acá al Uruguay, que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. Ya tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo... O sea, esto es clarito. 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba. Porque todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y cómo anda? Sí, ¿viste? ¿Para qué vamos a hacer prueba ahora? Ya sabemos lo que es el Jack. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Una de las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gov.uy. En unidades indexadas y sin intereses, equivalen a 2 pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Presidencia de la República. ANDE. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La Red. Tenés que ver. Señores, el Ministerio de Salud Pública ya tiene en su poder el protocolo entregado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, en donde se pretende volver a las canchas lo antes posible. Un poco más cerca, el fútbol entregó el protocolo. Todas las medidas sanitarias están en un documento de 34 páginas. La pelota ya no la tiene la AUF. Está en poder de la Secretaría Nacional del Deporte, quien ya la jugó en corto con el Ministerio de Salud Pública. Ahora comienza la segunda etapa nuestra, que va a ser el estudio, la entrega al Ministerio de Salud Pública y después a la Comisión de Científicos que asesoran al Presidente de la República. Así que esa fue solamente la reunión protocolar. Por supuesto que siempre tenemos temas para conversar,
pero respecto al protocolo es lo único que podemos informar. El ejecutivo de la AUF juega su papel al mando del fútbol, que quiere volver rápido, pero que debe respetar las normas y tener cautela. El presidente cuenta lo que el documento presentado abarca. Es un protocolo de 34 páginas que abarca con base al fútbol profesional en todos los aspectos que involucran los trabajos previos al inicio de la actividad oficial y la actividad oficial en sí misma. Allí están detalladas todas las actividades que forman parte del trabajo habitual de una institución de fútbol y de los encuentros que, tanto amistosos como en forma oficial, se disputan entre los clubes de fútbol profesionales. Y mientras en estas latitudes esperamos el retorno del fútbol en Alemania, los goles no paran en la Bundesliga. Empate para el Leipzig. Estaban 1-1 y al toque. Y después Krzysztof Piatek es quien de penal que existió, el polaco, anota el empate en el partido. Leipzig 2, Hertha Berlín 2. Vamos al Düsseldorf ante el Schalke 0-4 y el Schalke que se sacó las ganas de comenzar ganando. El centro, tiro libre, Weston McKennie de zambullida anota para el Schalke 0-4. Sin embargo, después llega el empate de Ruben Hennings, tiro libre, rebote que da el golero con su manito y la cabeza de Hennings para el 1-1. Y lo iba a dar vuelta al Düsseldorf. Kenan Karaman es el que anota, jugada preparada desde el córner, el centro de Toni y Karaman que determina el Düsseldorf 2, Schalke 1. El Hoffenheim se enfrentó al Colonia. Habilitación, sí, señor, primero habilitación, después Larsen que da atrás y Krzysztof Baumgartner que anota el primer gol para el Hoffenheim, 1-0. Y más de Krzysztof Baumgartner. Es el segundo gol, 2-0, llegando por el medio. Steven Zuber es el que logra el tercer gol del partido, una jugada que tuvo toque, taco y lindo gol de Zuber. Estaban 3-0 y este bombazo que se desvía de Mark Huth que le permite tan solo descontar al Colonia. Hoffenheim 3, Colonia 1. Unión Berlín ante el Mainz. Bote Baku es el primer gol del partido para el Mainz. Después, de tiro libre, Marcus Ingvartsen es el que empata el partido. Unión Berlín 1, Mainz 1. Vamos a avanzar ahora con información internacional. Les contamos que Brasil sigue siendo el segundo país con más contagios de COVID-19. A todo esto, expertos advierten que los casos pueden ser 15 veces más en los próximos días. Brasil informó sobre sus primeros casos de nuevo coronavirus a fines de febrero. Pero desde el inicio, su presidente Jair Bolsonaro desestimó la pandemia. Aunque el problema pueda agravarse, no hay motivos para entrar en pánico. Una postura que comparte con su par estadounidense Donald Trump. El 17 de marzo, el estado de Río de Janeiro y la ciudad de Sao Paulo se declararon en estado de emergencia para combatir la COVID-19. Pero Bolsonaro cuestionó las medidas, defendiendo la necesidad de mantener la actividad por el bien de la economía. A mediados de abril destituyó a su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, por discrepancias en torno a las medidas para controlar la propagación del virus. Unos días después, cuando se superaron los 5.000 muertos por el virus, el mandatario generó una nueva polémica por su respuesta a una periodista. Hemos superado la cantidad de muertos en China. Y lo lamento, ¿qué quieres que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. 3 meses después de informar sobre los primeros contagios, el gigante sudamericano está segundo, después de Estados Unidos, en cantidad de casos confirmados. Unos 375.000 en un país de 210 millones de habitantes. Más de 23.000 personas han muerto por la enfermedad, según datos oficiales. Analistas advierten de todas formas que las cifras podrían ser hasta 15 veces mayores, debido a la dificultad de tener estadísticas precisas por la falta de pruebas. Su defensa radical del uso de la hidroxicloroquina, pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, también genera polémica y es apuntada como la principal causa de la renuncia del último ministro de Salud, Nelson Teich, quien ocupó el cargo durante menos de un mes.
Y mientras la Organización Panamericana de la Salud advierte que aún no se alcanzó el pico de la pandemia, Bolsonaro se sigue mezclando casi a diario con sus simpatizantes, sin usar mascarilla y cuestionando las medidas de cuarentena adoptadas por casi todos los gobernadores. Señores, el gobierno de España anunció que instaurará un ingreso mínimo vital para sus ciudadanos. La Asociación de Vecinos del humilde barrio Aluche de Madrid fue transformada de urgencia en un banco de alimentos. Del gobierno, desde el ayuntamiento, la comunidad, nos ignoran totalmente. Dice que bueno, que no sé, que hacen mucho, pero no hacen mucho. Porque nosotros no teníamos que estar haciendo esto. Lo tenían que estar haciendo ellos, pero realmente no lo están haciendo. La demanda de ayuda alimentaria en España aumentó un 40% durante el confinamiento. Para muchos es la primera vez en su vida que están en esta situación, tras quedar sin ingresos. Entre ellos, hay varios latinoamericanos que de la noche a la mañana vieron cambiar sus vidas. He estado trabajando desde que llegué aquí a España, nunca me ha dejado entrar un ingreso, ¿sabes? Entonces, claro, es un poco frustrante ya volver a esta situación, porque dejas ya de tener el dinero para pagar el piso. Para comer siempre hay algo de una u otra forma, ayudas como esta. A mí me gusta más ayudar que pedir. Y yo me siento, la verdad, un poco, ¿cómo te diría yo? Con vergüenza, no con vergüenza, con amor propio. En España la crisis impactó de lleno en una economía que ya registraba la segunda tasa de desempleo más alta de la zona euro después de Grecia. El gobierno anunció la instauración de un ingreso mínimo vital a partir de junio, que beneficiará a casi 850.000 hogares en situación de pobreza severa. Pero hasta entonces, como ya ocurrió hace una década con la crisis del año 2008, muchos dependen de la solidaridad. Retomamos la información de nuestro país. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, anunció la convocatoria a un paro parcial con movilización el próximo 4 de junio. En defensa de la salud pública, por trabajo, en defensa del salario y los ingresos de los trabajadores, por el ingreso de transición en la emergencia planteado por la Intersocial, en contra de la ley de urgente consideración, se va a desarrollar una gran movilización nacional a lo largo y lo ancho del país, que en el área metropolitana va a ser con paro de 9 a 13 y concentración en Avenida El Libertador, en su desembocadura en el Palacio Legislativo, en donde vamos a desarrollar una enorme y masiva manifestación de los trabajadores, cumpliendo con todas las responsabilidades y requerimientos de la sanidad, es decir, manteniendo la distancia, con tapabocas, con alcohol en gel, de manera a desarrollar allí cuál es la plataforma y el planteo del PIT-CNT. ¿Creen que es posible que esta gran movilización convocada respete estas pautas? Y bueno, vamos a hacer todo lo posible, porque en realidad nosotros queremos contribuir a la democracia a través de esta manifestación, pero naturalmente cuidando que no ayude a estimular los contagios. Por otra parte, para el 27 de junio, día que se recuerda la huelga general en defensa de la democracia, habrá otra movilización cuyos detalles se resolverán próximamente por el Secretariado Ejecutivo de la Central. En cuanto a las medidas adoptadas hasta el momento por el gobierno en el marco de la pandemia, Abdala dice son insuficientes. El centro de nuestro planteo es el ingreso en la emergencia. Estamos en una emergencia y las partidas de protección social que están establecidas son todavía demasiado insuficientes con respecto al planteo que hizo el PIT-CNT. Y la convocatoria precisamente de parte del PIT-CNT a este paro parcial y movilización generó reacciones. Tienen todo el derecho de manifestarse mientras que se haga en forma respetuosa y pacífica, y bienvenido sea. Eso es un Estado democrático de derecho, que es todo el que quiera expresarse, se lo puede hacer. Lamento mucho que el movimiento sindical se maneje fundamentalmente en muchas de estas áreas con preconceptos que no están incluidos dentro de la ley o que fueron retirados de la ley, y que sigan insistiendo sobre los mismos como si esto fuera parte sustantiva de la misma. La ley es una muy buena ley que va a tener artículos fundamentales para mejorar áreas sensibles del Estado como la seguridad pública, la educación, la administración de los entes públicos y servicios descentralizados, así que en ese sentido lamento mucho que esa sea la actitud.
En otros temas les decimos que el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció que el MIDES duplicará nuevamente el monto de la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares. Además, la cartera envió 5.000 canastas al departamento de Rivera y habilitó en esa zona un comedor para 500 personas. Se decidió por segunda vez duplicar el monto de la tarjeta Uruguay Social y el monto de la asignación familiar Plan de Equidad. Esto se hará igual que la vez pasada, en 2 pagos, una ahora en los primeros días de junio y otro en los primeros días de julio. Esto es entender que la crisis sanitaria ha traído una crisis económica que sigue haciendo efecto en la población más vulnerable y en especial en aquellos que son trabajadores informales y que su trabajo todavía no ha vuelto a los niveles que tenía anteriores a la crisis. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, anunció un apoyo de 1.700 millones de dólares al Uruguay para enfrentar la emergencia sanitaria. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará a Uruguay 1.700 millones de dólares para responder a la emergencia sanitaria, social y económica como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, destacó la rápida respuesta del BID para disponer un apoyo que calificó como relevante y oportuno para atender los impactos de la pandemia. El total del préstamo se compone por un lado de 1.050 millones de dólares de créditos contingentes. En segundo lugar, de otros 350 millones para políticas públicas y gestión fiscal. Y finalmente, de 4 operaciones adicionales por un total de 311 millones que estarán disponibles a inicios del tercer trimestre del año. Esas últimas 4 operaciones están destinadas a la reactivación económica y para que micro y pequeñas empresas tengan acceso a crédito, atender la población más vulnerable afectada por la crisis socioeconómica, avanzar en la digitalización de la salud e historias clínicas, e incrementar instrumentos financieros para atender pandemias futuras o desastres naturales. El préstamo es a largo plazo, con años de gracia y con una tasa baja, según supo Telemundo. En lo que resta del año, el BID también otorgará al país 3 millones de dólares no reembolsables en cooperación técnica para dar respuesta a la pandemia y a temas estratégicos que el gobierno considere prioritarios. La ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche, se reunió con la Cámara Empresarial, con quien analizó precisamente lo que es la actual situación económica del país y la nueva normalidad. Para nosotros es una regla fiscal que de alguna manera ayude a poner orden macroeconómico y a controlar el gasto público, que desde nuestro punto de vista es excesivo, que de alguna manera ayude a gestionar los recursos del Estado, la mejora de las empresas públicas, devolviendo a los consumidores y a las empresas tarifas y productos acordes con los precios internacionales, por ejemplo el gasoil como insumo principal. En esa línea, las reformas de las empresas públicas para su mejor funcionamiento, la reforma de la educación, la reforma de la inserción internacional. Esa no tiene por qué estar ahora, de alguna manera eso está orientada hacia Presidencia de la República y la Cancillería, cambios en las maneras de invertir el país en su infraestructura. La otra muy importante que está contenido en la LUC, que todos coincidimos, es en los cambios en la seguridad social que el Uruguay tiene que hacer porque es insostenible la situación como está. El senador del Partido Nacional, Juan Sartori, anunció en esta jornada cómo será su metodología de trabajo, no solo dentro del Parlamento, sino también fuera de él, en donde recorrerá activamente las distintas ciudades de todo el país. La labor legislativa tiene que estar hecha en conjunto y en conexión con el territorio, con las ideas que tenemos. Y por eso yo creo en esos liderazgos colectivos, participativos, donde mis suplentes en la Cámara de Senadoras tienen que ser mucho más que simplemente venir cuando yo no esté. Entonces hoy quiero presentarles a estos escuderos aquí en el Senado que van a trabajar con esa metodología que surge de la gente. Sina Piñeiro, que muchos ya han conocido, que además de ser mi madre, es una experiente socióloga con muchísima experiencia en tratar de desarrollar todos los proyectos socioculturales que estamos trabajando.
pero también a Juan Estraneo, que todavía no entró a sala, lo va a hacer en los próximos meses, que viene de Durazno y que va a ser la voz del interior, esa descentralización y desarrollo real que queremos traer desde todos los rincones del país, donde tenemos a un dirigente o personas que han confiado en nosotros. Nos vamos a otras informaciones. Mediante un boquete robaron un comercio en el departamento de Maldonado. Se llevaron $500,000 de pesos y $9.000. El voluminoso robo ocurrió en este autoservice ubicado en pleno barrio Pinares de Punta del Este. Hasta aquí llegaron delincuentes en horas de la noche y con total tranquilidad comenzaron a golpear la pared, posiblemente con un marrón, hasta que lograron hacer un boquete e ingresar. El enorme agujero salió directamente a la oficina del propietario del comercio, donde además había un cofre que lograron desempotrar y llevárselo. Dentro del mismo, según datos aportados por el dueño del comercio, había $500,000 de pesos y $9.000, producto de ahorros y dinero del fin de semana. Pero además del pesado cofre, los delincuentes también se llevaron unas 100 cajillas de cigarrillos de diferentes marcas y los DVR de las cámaras filmadoras, por lo que los investigadores no cuentan ahora con ese elemento para poder identificar a los posibles ladrones. Vale agregar que el propietario del comercio dejó claro fuera de cámaras que no tiene seguro y que ese dinero siempre estaba allí porque era para el pago de proveedores, ya que él se maneja contado con quienes le venden la mercadería. También dijo que de ahora en más no dejará más plata en este lugar y que tomó otras medidas ante lo sucedido. Desde la policía ha sido catalogado como un robo raro y extraño, así como también muy preciso. Por el momento, de los delincuentes, del $500,000 de pesos, de los $9.000 y los cigarrillos, nada se sabe. Vamos ahora a repasar la cotización de las principales monedas. Dólar 42.10 a la compra, 44.50 a la venta. Euro 45.17, 50.33. Real 7.48, 9.48. Peso argentino 0.19, 0.65. Unidad indexada 4.609. Unidad reajustable 1.260,99. Hacemos la última pausa, venimos enseguida. De la misma tierra donde nacen nuestros campeones, se cosechan las mejores frutas y verduras que les dan energía para triunfar. Comiendo saludable, nos cuidamos entre todos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Granjeros del Uruguay. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en Plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte y en el año 2007 fue que empezó el primer Jack, el azul, que fue el primer Jack que entró acá al Uruguay, que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. Ya tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo... O sea, esto es clarito. 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba... Porque todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y cómo anda? Sí, ¿viste? ¿Para qué vamos a hacer prueba ahora? Ya sabemos lo que es el Jack. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. En Movistar estamos pensando en vos y sabemos que precisás estar más comunicado. Por eso hicimos el paquete Dúo XL, más accesible para vos y le bajamos el precio. Ahora por 150 pesos tenés 15 GB de día más 30 GB de noche para usarlos en la semana. Bájate la app Mi Movistar y activalo. Cuidémonos entre todos. Movistar, hacemos todo pensando en vos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Una de las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gov.uy. En unidades indexadas y sin intereses, equivalen a 2 pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Presidencia de la República. ANDE.
¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. Bueno, y en estos instantes finales vamos a compartir con ustedes una buena noticia, que no abundan, dicho sea de paso. En esta jornada nacieron cuatrillizos en lo que es el Hospital de la Mujer en el Pereira Rosell. Como les contaba, acabamos de charlar con la mamá, están muy bien, están muy contentas, recuperándose, los bebés están estables, están ingresados, es por precaución, para el apoyo respiratorio que requieren en estos casos, pero están muy bien. ¿Son bebés prematuros? Digamos. Son bebés prematuros, sí, prematuros y 4. Así que requieren sin duda el apoyo, el monitoreo, la vigilancia estas primeras horas que son claves, pero están bien. ¿Se trata de una pareja joven? ¿Necesitan ayuda? ¿Algunos de esos detalles? Sí, se trata de una pareja joven, de 2 mamás que en realidad se controlaban el embarazo en el hospital. Fue una cesárea coordinada, eso es importante saberlo, ¿no? Que se venía controlando en la policlínica de alto riesgo del hospital. Se programó el ingreso, se programó la cesárea y bueno, con un muy buen resultado. Desde el punto de vista del apoyo, bueno, ellos nos planteaban que bienvenido sea, son 4, así que bienvenido sea. Y les dimos un teléfono para centralizar por lo menos en estas primeras horas en la dirección, para preservar la intimidad de la familia, para preservar el hecho de llegar a ella directamente. Es muy importante la recuperación, el contacto con los bebés, así que bueno, las cosas que puedan surgir, por lo menos en estas primeras horas les vamos a pedir que las centralicen a través de la dirección. Le vamos a pedir el teléfono, si usted lo puede decir. 2-708-7089. Es el teléfono de la dirección para recibir. Del Hospital de la Mujer. Bien, son donaciones. Son 3 niñas y un niño, ¿verdad? ¿Y cuánto pesaron? Entre 1.100 y 1.700 gramos. ¿Y cómo sigue ahora? Me imagino que van a ser unos días de observación, ¿no? Y de cuidado. Sí, sin duda. Mira, habitualmente los nacimientos prematuros llevan un tiempo de acompañamiento, depende del caso, de la situación. Se pueden presentar situaciones que requieren estar ingresados, ir viendo cómo evolucionan. Además son 4, un embarazo múltiple. Así que sí, van a requerir un tiempo de acompañamiento y de ir viendo cómo evoluciona cada uno individualmente, ¿no? ¿Había un registro anterior de cuatrillizos aquí en el hospital? No, en muchos años para atrás que tenemos, que estuvimos revisando, no. Tenemos 3, ha sido lo máximo en los últimos años, pero 4 no. Doctora, ¿y cómo es para ustedes en este contexto de pandemia recibir cuatrillizos? Seguramente también nos decía que la mamá en algún momento vivió con un poco de miedo. Sí, nos contaban que en realidad, claro, durante este periodo todos tenemos, ¿no?, nuestras preocupaciones de salir, de los controles, de cómo, pero bien, muy contentos.